Muy buenas noches a todos, esperando te encuentres muy bien. Si vas manejando de camino a casa, hazlo con mucha precaución, evitemos accidentes. Y si estás en la comodidad de tu hogar, te recomiendo que vayas por una rica taza de café o un delicioso cereal o lo que mejor a ti te apetezca. Recuerda que estás escuchando Nocturnia, relatos de terror y más. Comenzamos. Esto le sucedió a mi mamá, pero te lo voy a contar en primera persona. En un pueblo alrededor de Guadalajara, Jalisco, vivía con mis papás, esto ya hace más de 50 años. Quiero expresar que en esa época los padres eran más exigentes, muy rectos y no les podías contradecir en nada. A la primera mueca que les hicieras, eran tan extremos que ya sea maltrato físico e incluso castigos muy severos te deparaban. Para ese entonces, a mis escasos 6 años, ya sabía cocinar y me encargaba de los quehaceres de la gran casona de mis padres, porque estos mismos salían a trabajar sus tierras con los demás de mis hermanos. Al terminar mis deberes, siempre solía pasar parte de la tarde en casa de mi abuelita, a la que tanto amaba. Pasábamos tardes increíbles. Lo único que no me gustaba mucho era que no podía entrar al cuarto de mi tía, a la que llamaremos Chona. Mi tía Chona era una persona muy rara en cierto aspecto. No le gustaba mucho convivir. Siempre llegaba a la casa de mi abuela y casi no convivía. Siempre era de entrada por salida, directo a su cuarto. Bueno, dicen que lo que es prohibido es más tentador. Una gran frase, por cierto. Una de las tantas veces que recorría jugando el corredor de la casa de mi abuela por curiosidad, empujé la puerta de la habitación de mi tía y para mi sorpresa estaba abierta. Yo sabía que no debía de entrar porque mi abuelita ya me lo había prohibido. Pero como la curiosidad me ganó, me importó poco lo que se me indicó. Al entrar a la habitación, vi que el cuarto tenía una pequeña chimenea, pero en ella había un comal. No se me hizo raro, ya que mi lógica fue que mi tía cocinaba solo para ella. Pero algo más llamó mi atención. A un costado de la cama de mi tía se encontraba un libro muy grueso que estaba abierto. Cuando me acerqué, lo tomé y estaba abierto en una página, pero ese libro era muy raro. Tenía unos dibujos que ahora sé de qué tratan y son objeto de hechicería. Tenía demonios, símbolos y escritura incomprensible. De pronto, escuché pasos y pensé que era mi abuela. Corrí debajo de la cama de mi tía para que no me descubriera que la había desobedecido. Sí entró alguien, pero no era mi abuela, era mi tía. De pronto vi que se despojó de su ropa, prendió la chimenea y agarró el libro y empezó a leer en un extraño idioma incomprensible. De repente, vi claramente cómo se desprendió los ojos. Eso me dio muchísimo miedo. Quería gritar, pero el miedo me ahogó de forma que no pude hacerlo. Me oriné, pero de forma inconsciente. Lo que vi más adelante me hizo desmayar. Al ver que se retiraban los ojos, vi cómo su cuerpo se hacía pequeño, pero se estaba transformando en un animal. Cuando terminó de transformarse, como en un ave con patas de otro animal, no sé cómo explicarlo. Claramente sabía que tenía compañía y solo me dijo sin voltear a verme: te dijo tu abuela que no entraras. Cuando me vaya,
quiero que te retires de aquí. Solo escuché cómo algo pesado cayó en las tejas del cuarto y en ese momento perdí el conocimiento. Al despertar ya había caído la noche. Mi abuela un tanto preocupada hasta que reaccioné porque estaba como adormecida. No me dijo nada, solo me preparó, me puso los zapatos y nos fuimos de camino a casa de mis padres. En todo el camino no dijo ni una sola palabra. Con los días iba a casa de la abuela, pero lo antes sucedido jamás mencionado, hasta que en esa semana en el pueblo se escuchaba un rumor de que un animal extraño rondaba por ahí, asustando al que se encontrara en su paso. Finalmente sabía de quién se trataba. Transcurrió el tiempo, yo tenía alrededor de 12 años y visitaba a mi abuela. Había ocasiones que mi tía Chona se la pasaba en cama. Para ese tiempo me empezó a interesar la medicina. Conocí a los doctores del pueblo que me enseñaron a inyectar y poner suero. Mi abuela me pidió que fuera a su casa a ver a mi tía porque estaba mal. Cuando llegamos y entramos al cuarto de mi tía, estaba allí, toda débil, golpeada, con brazos y manos fracturados. Pude convencer a los doctores del pueblo que la ayudaran. En ese mismo día, otro rumor surgió en el pueblo, que al extraño animal ya lo habían matado. Rápidamente supe de quién se trataba. Jamás dije a mis padres quién era en realidad mi tía, ni de sus capacidades como bruja, si así lo quieren ver. Cuidado con la religión. Te escribo para relatarte algo que viví en carne propia. Te pondré en contexto. Esto sucedió en casa de mis padres. La protagonista es una hermana que estaba muy obsesionada con la religión cristiana. Al parecer, una de esas religiones que apenas van empezando a tener cierto número de adeptos. Para mi punto de vista, era más como una secta. Resulta que esa hermana estaba tan obsesionada y puedo decir que llegó al punto de parecer loca, porque a todo aquel que se le acercaba para saludarla, ella le hablaba de la Biblia y de las cosas apocalípticas que se verían con el tiempo, y sobre todo te recordaba lo pecador y sucio que eras. Resulta que me dijo un día que debería de acercarme a Dios y me insistía mucho que la acompañara a su iglesia, donde los demás cristianos se reunían para alabar al Creador. Por supuesto que le dije que no. Claro que creo en Dios, pero no soy el tipo de persona que tiene que ser parte de alguna religión para creer en el Todopoderoso. Pues con el paso del tiempo empezaron a suceder cosas extrañas en casa. Una noche me desperté porque escuché voces dentro de mi habitación que compartía. Me levanté de mi cama para investigar, pero me percaté que provenían de mi hermana, la cual estaba hablando en lenguas muertas como sonámbula. En especial me llamó la atención un idioma parecido al francés, pero supe que no era el francés actual y me di cuenta que estaba dormida pero rara, como en trance, con una mano estirada apuntando el techo mientras hablaba en esos extraños idiomas. En ese momento lo que hice fue bajar su mano y dejó de hacer eso tan extraño. Por supuesto que me dio un poco de miedo, pero solo pensé que mi hermana era sonámbula y lo demás de las lenguas muertas ni quise pensar demasiado porque ya estaba aterrada. Al día siguiente le comenté a mi hermana lo sucedido y ella me dijo con una sonrisa: yo fui elegida. Te juro que no sabía si tomarlo a broma o verlo muy en serio y preferí darle por su lado para no discutir. Al día siguiente regresaba del trabajo, me dirijo a mi habitación
que desafortunadamente compartía con esa hermana. La habitación no tenía puerta, solo tenía una cortina pesada. Al dirigirme a la habitación, como a 1 metro, una energía muy pesada que provenía de la habitación se empezaba a sentir. Me armé de valor, abrí la cortina y... ¡oh, sorpresa! En medio de la habitación, de rodillas, estaba colocada mi hermana, con un velo en la cabeza color negro y su cabello largo tapándole el rostro, con las manos en posición de eminencia y hablando nuevamente en lenguas muertas. Su cuerpo se mecía de delante hacia atrás continuamente. La verdad, lo más impactante fue cuando me señala con su dedo índice, toda temblorosa, como si le costara trabajo dominar su cuerpo, y me dice: A ti te estaba esperando. Quítate los zapatos, porque estás pisando tierra santa. Con voz masculina distinta a la suya, sus ojos en blanco, y emanaba un olor raro. El ambiente era muy denso, no sé cómo explicarlo. Me dio mucho pavor, pero no sé de dónde agarré valor. Le hice caso y me dijo que me arrodillara para orar juntas. Yo sentía que algo estaba muy mal, esa sensación de que debía de escapar. De repente, al estar las dos de rodillas, mi hermana me dijo que repitiera lo que ella iba a decir, pero ya me empezaba a sentir más y más nerviosa porque la energía en la habitación ya se sentía mucho más densa, y al ver a mi hermana en trance hablando esas lenguas extrañas, para mí fue de terror. En eso reaccioné, me levanté de inmediato y le empecé a hablar por su nombre. La tomé de los hombros para sacudirla y que se despertara de ese trance maldito. Reaccionó y como si nada. Al parecer no se acordaba de nada. A la mañana siguiente me preparaba para ir al trabajo alrededor de las 5:30 a.m. Ya estaba saliendo de la casa cuando me percaté de que no traía mis llaves. Tenía que regresar a mi habitación. Al llegar al pasillo que conecta a las habitaciones, ya empezaba nuevamente a sentirse esa energía. Cada vez que me acercaba, se sentía más intensa, pues al abrir la cortina rápidamente, no creerás lo que mis ojos presenciaron. Esto sucedió al abrir rápidamente la cortina. Capté una figura muy delgada, alargada, como transparentosa, que se podía ver cómo caminaba de puntillas sigilosamente, como para no hacer ruido, hacia la cama de mi hermana. Y cuando abrí rápidamente la cortina, ese ser se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Aún recuerdo muy bien que esa cosa transparente y alargada no tenía cara y su morfología no era de este plano. Y esa cosa era la que poseía de alguna u otra manera a mi hermana. Bueno, esa fue mi conclusión. Esto se lo conté a mi mamá y me dijo que eso no estaba bien. Mi madre, de religión católica, me comentó que también notaba rara a mi hermana, que se veía cansada. Pasaron los días y un domingo, para ser exacta, me animé a ir a su iglesia y no podrán creer lo que presencié en ese lugar. Entre música y alabanzas, desde que entré vi señoras y niños en trance, unas de pie meciéndose de delante hacia atrás, otras saltando como si no pudieran controlarse. Y lo más fuerte para mí, ver esos niños en trance sin control. Al ver todo eso, obviamente tenía esa sensación de que debía de salir de ese lugar. Y claro que mi hermana se dio cuenta de mi angustia y solo me dijo que no me asustara, que era porque Dios los había elegido. Yo no lo podía creer y estaba viéndolo. Todo estaba tan denso porque a las visitas como yo, que iban por primera vez, las pasaban al frente para darnos la bienvenida, entre comillas.
y recibir un mensaje del Creador por medio del pastor. Hasta el día de hoy, entendí que era más bien la forma de canalizar a las personas para que a ese ser que le veneraban pudiera quizás poseerte. Ya estando formados en fila, el pastor les decía que cerraran los ojos, soplaba en sus rostros y se les acercaba al oído para susurrarles algo. Y de pronto veía cómo se desmayaban y los demás adeptos los cachaban para evitar que se desnucaran en el piso. Y ya sostenidos por estos creyentes, empezaban a decir estas palabras: Acéptalo, abre tu corazón, deja que te gobierne. Mi impresión fue más bien de escepticismo al principio, porque todo era actuado. Bueno, así yo lo sentía, hasta que vi a un vecino que también lo habían invitado. Ese vecino era una persona muy católica por parte de su familia, pero al parecer no encontraba esa parte que algunos en algún momento de nuestras vidas tenemos dudas. Yo creo que este vecino al parecer buscaba esa respuesta inalcanzable. Entonces, para terminar, estaba buscando esa respuesta en esta nueva religión. Y como ya antes mencioné, el pastor le tocó la cabeza, le sopló el rostro y le dijo algo en el oído y nada. No le sucedió nada a mi vecino y eso para mí fue esa sensación de bienestar. Pero el pastor insistió una vez más y nada. Al ver que no le sucedió nada, lo dejó pasar para irse con la siguiente persona. En esta sí logró su cometido. Cayó hacia enfrente. Los demás creyentes lo alcanzaron a sostener, ya preparados para decir sus palabras. Acéptalo, ábrele tu corazón, deja que te gobierne. De repente el hombre empezó a gritar desesperado. Me di cuenta que tenía los ojos cerrados y empezó a convulsionar. Al ver esto, todos los que estábamos formados nos quedamos perplejos. Los demás, al ver nuestros rostros de preocupación, nos empezaron a decir que esa persona ya tenía un ente dentro y que lo tenían que guiar. Lo retiraron del público y finalmente llegó mi turno. El pastor, desde que se colocó enfrente de mí e hizo contacto visual, me dijo antes de hacer su ritual que tenía un mensaje para mí. Me susurró al oído que yo era la niña de sus ojos. Por un momento eso me hizo sentido. Para todo aquel que ha leído la Biblia y para los amantes de la lectura, saben bien de qué se trata esta frase. Entonces me sopló en la cara y me dijo unas palabras. Puso sus manos en mi cabeza. Sentí un aire que llegaba a mis pies. Después sentí como que mi alma se quería desprender de mi cuerpo, pero yo por dentro de mí me dije, yo soy más fuerte y tengo libre albedrío, y si esto no es obra tuya, Padre Celestial, manténme aquí en la tierra en este cuerpo que me prestaste, y que algún día con mucho gusto te entregaré. Bendito Dios. No me pasó nada. Y abría los ojos y veía cómo el pastor desesperado volvía a decir esas palabras y nada, no me hacía nada. Ya por fin me dejó y siguió con otras personas, y al terminar la ceremonia me comentó mi hermana que no me había pasado nada porque no creía en Dios, que no le abría mi corazón y que me costaba trabajo aceptarlo. Finalmente le comenté que todo lo que ella le pasaba no estaba bien y que no se sentía bien, que mejor lo pensara antes de seguirse endiosándose de esa forma. Como moraleja, quiero decir que creer en Dios no es caer en lo que los demás dicen o dejarte guiar ciegamente sin saber en dónde colocas tu fe, solo por querer pertenecer. No olvides que Diosito te ama tal y como eres, estés en donde estés y seas como seas,
porque Dios está en tu corazón. Elegido. Te quiero compartir esta historia que marcó parte de mi vida. Hace mucho tiempo, cuando era un niño, vivía en el estado de Chiapas. No daré nombre del pueblo y, por favor, manténme en anónimo. Pondré un poco de relieve. Vengo de familia totalmente de bajos recursos, pero con gran sentido del amor y aprecio por lo que la madre naturaleza nos brinda. Mi madre era el sostén de mi hermana y yo. Vivíamos en una choza entre selva, acantilados, cascadas, ríos, mares y lagos. En especial nuestra casita, que estaba ubicada a unos escasos metros de un lago muy bello, por cierto. Para llegar al pueblo, en donde teníamos que ir 3 veces por semana para los alimentos básicos, recorríamos 1 hora a pie y nuestros vecinos más cercanos a 15 minutos. En ese tiempo la luz eléctrica no estaba a nuestro total alcance. Nos iluminábamos con unas cuantas fogatas que hacíamos en ciertos puntos alrededor de la casa al ver que empezaba a caer el atardecer. Mi madre jamás nos mencionó quién era mi padre. Cuando cumplí 16 años, desde luego que me surgió cierta curiosidad por saber de él. Pero mi madre siempre desviaba mi pregunta y nos asignaba ciertas tareas como ir por leña, pescar, etc. Mi hermana y yo solíamos acompañarnos en todo, y un día, ya terminando nuestras tareas, se nos ocurrió irnos a bañar al río. Recuerdo ese día, hacía bastante calor, por lo cual no era problema decidir refrescarnos un rato. Ya después de un rato de estar en el río, mamá nos llamaba para comer y posteriormente ayudarle a hacer tortillas de maíz para cenar. Mi mamá nos recordaba de todo el peligro que nos rodeaba, desde animales salvajes, serpientes y de las personas malvadas que siempre cruzarán nuestros caminos. Mi mamá venía de una familia de curanderos en la cual había adquirido estos conocimientos desde niña, y su lengua madre era el chol, lengua que también adquirimos nosotros, pero mi mamá siempre quiso darnos algo diferente. Ella quería que nosotros fuéramos a la escuela y nos preparáramos para ser profesionistas. Ella nos enseñó a leer, a sumar y a restar, lo básico. Mi madre se dedicaba a hacer limpias, curar con hierbas y plantas de poder, por lo cual la gente de los pueblos, unos más alejados que otros, la buscaban para que les atendiera en sus apuros. Una de las tantas noches que, regocijados ya en nuestra choza, alguien tocó fuertemente en nuestra puerta, que era un simple pedazo de madera vieja que poníamos no tanto para evitar que alguien entrara, sino que animales salvajes no pasaran con facilidad. Al escuchar la desesperación de cómo llamaban a la puerta, nos despertamos y mi mamá rápidamente se levantó. Me dijo que prendiera unas velas que teníamos para iluminación del interior. De pronto, entra un hombre, todo nervioso, como si estuviera escapando de alguien o algo. Me miró y solo le dijo a mi mamá: «Ya creció». Entendí que mi mamá y ese hombre ya se conocían y por un momento creí que era mi padre, pero no fue así. Mi mamá le empezó a hacer un brebaje para los nervios que los traía muy de punta. Entonces mi mamá le pregunta: «¿A qué has venido?». El hombre me mira y le dice a mi mamá que no importaba que yo estuviera presente. Aquel forastero le contó a mi mamá que todo se le había salido de las manos. Al parecer este hombre había pactado con el mismísimo Satán. Pero como todo tiene un precio y una fecha, tal parece que este hombre había fallado con lo pactado,
Mi madre desde luego le mencionó que ese precio tenía que ser saldado tarde o temprano y que lo único que podía hacer era arrepentirse de corazón y entregarse a Dios. Resulta que esa misma madrugada el hombre decide marcharse. Todas las noches, a partir de esa vez, empecé a tener terrores nocturnos, hasta que una noche amanecí a la orilla del lago. Mi mamá y mi hermana dicen que eso no era posible, porque ellas se dieron cuenta y me salieron a buscar. A partir de ese día, mi mamá velaba por ratos todos mis sueños para ver si tenía algún problema de sonambulismo, pero no pasaba nada relevante. Una noche desperté y nuevamente estaba fuera de la choza, en medio del lago, en una canoa que supe que era de mis vecinos que vivían de la pesca, en plena oscuridad de la noche, con la luz de la luna. La canoa empezó a girar en círculos en ese mismo lugar hasta que algo pesado cayó en la canoa. Empecé a sentir miedo, quería saltar y nadar hasta la orilla, pero solo pensé, hasta que de pronto una silueta alta y oscura se hizo presente. La luz de la luna era lo único que tenía como iluminación. Con mucho miedo, pero haciéndole frente a eso, quería ver el rostro de ese extraño ser que parecía que traía una túnica oscura. Fácil puedo decir que ese ser medía aproximadamente 2 metros de altura, y al ver que su rostro no era visible, me dio mucho pavor. Entre tanto miedo simbrado en mí, ese ser me dijo: sé que tienes miedo. Soy un mensajero. Pronto tendrás 18 años. Serás un hechicero muy poderoso. Tu linaje de sangre recae en ti. Eres el elegido para seguir con el linaje de las artes oscuras que se te ha heredado. Cuando escuché a ese ser y todo lo que me dijo, mi miedo empezó a desaparecer. Entonces yo le pregunté que cuál era el precio que tendría que pagar. Recordé a aquel forastero y sabía que me encontraba en medio de un pacto. El ser me contesta: al cumplir 18 años, tendrás que alejarte de casa. Se te revelará por sueños hacia dónde debes de ir. Aprenderás cosas que jamás tendrás que revelar. Se te preparará para ser hechicero. Y el día de hoy se te revelará cuántos años vivirás. El día junto con su fecha y hora de tu deceso. Se estarán preguntando si acepté. No tenía opción. Me incursioné en todo lo antes mencionado. Les voy a relatar un poco. Cuando cumplí los 18 años, me fui de casa a donde en sueños se me había indicado. De todas las experiencias de mi aprendizaje, esta es la que más me marcó. Ya para graduarme, por así decirlo, andaba por el desierto y me adentré en unas cavernas que solo puedo decir cada vez que tenía que irme arrastrando para seguir en el camino del mismísimo infierno. No le veía fin y perdí la noción del tiempo. Entre la oscuridad, una lámpara y mi morral que llevaba por ratos arrastrando y otros casi de cuclillas, al fin vi a lo lejos un reflejo. Sabía que mi prueba estaba por finalizar. Ya llegando a lo lejos, parecía una luz. Resulta que era más oscuridad. Yo, con las pupilas adaptadas, alcancé a ver un árbol seco dentro de ese lugar y un olor fuertemente a azufre se hizo presente. Sabía que ese era el final de mi recorrido. Empecé a escuchar sollozos, que pareciera ser que se abrieron las puertas del infierno, y empecé a seguir las instrucciones que se me habían dado. Me senté a unos 15 metros de aquel árbol seco
que apenas podía distinguir en la oscuridad sin prender mi lámpara, de pronto una corriente de aire se hizo presente y pareciera que un candil iluminaba tanta oscuridad, y ante mí, sentada bajo aquel árbol seco, se hizo presente un ser al que no le podía ver el rostro. Me puse nervioso, no sé si de emoción, por tener de frente a ese ser que era el mismísimo Satán. Entonces, por pánico o lo que sea, empecé a sentir ese terror más puro. Un absoluto silencio estaba presente. Los sollozos dejaron de hacerse presente cuando de repente... Buenas noches. Tenía que seguir las instrucciones que se me habían indicado. Los nervios estaban muy presentes y le dije, ¿puedo fumar? La verdad, sabes que estoy muy nervioso. Y su respuesta fue... Sí, bebes alcohol, que también te servirá. Así transcurrió un tiempo allí dentro, con esa compañía, hasta que se marchara. Sí me gradué, y hasta el día de hoy vivo bien, no me falta nada. Ayudé a mi madre y a mi hermana. Hasta el día de hoy, ayudo a quienes me requieren por asuntos muy delicados, y así seguiré hasta el día que llegue mi fecha. Espero esta historia sea elegida, y disculpa si me extendí. No olvides regalarme tu like, y espero estas historias hayan sido de tu agrado. Te recuerdo que has escuchado Nocturnia, relatos de terror y más. Hasta la próxima.